Amén, hermanos y hermanas, Dios los bendiga una vez más y bienvenido nuevamente a este nuevo estudio bíblico, como siempre, agradecido con nuestro Señor porque es quien nos da la oportunidad y quien ha abierto las puertas de este medio, así que estamos muy agradecidos con Él. Gracias a cada uno de ustedes que están ahí del otro lado acompañándonos en esta tarde. Gracias también le damos a nuestros hermanos que trabajan detrás de las cámaras y el sonido para que todo esto sea posible y como siempre nos encomendamos en la mano de nuestro Señor para que sea Él quien en esta tarde dirija nuestros pasos y que a través de su Santo Espíritu Él nos pueda mostrar nuevamente su gran amor, su poder, su misericordia y tantas cosas que el Señor ha derramado sobre nuestras vidas. Así que una vez más estamos aquí, vamos como siempre a dar comienzo leyendo un salmo para repasar un poquito, como lo hacemos normalmente, la palabra del Señor y poder leer en los salmos el poder de nuestro Señor y la grandeza que se describe aquí. Vamos a leer una parte del Salmo número 89 en esta tarde, el cual dice así. Salmo número 89 dice: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmará tu verdad. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia, edificaré tu trono por todas las generaciones. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad, también en la congregación de los santos, porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar, cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como a herido de muerte, con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. El norte y el sur tú los creaste, el Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido, porque tú eres la gloria de su potencia y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder, porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el Santo de Israel. Amén. Y esta es una parte del del Salmo número 89, así que como siempre le damos gracias a nuestro Señor por este libro sagrado que nos ha dejado escrito y en el cual nos podemos inspirar, nos podemos instruir y podemos recibir sus consejos y poder conocer la grandeza de nuestro Dios. Así que estamos muy agradecidos con Él y como siempre los invitamos para que tomen un tiempo en lo posible para poder estudiar la palabra del Señor, poder meditar en ella y poder ver a través de la palabra del Señor la grandeza de nuestro Padre y el amor que ha derramado sobre nuestras vidas. Como siempre vamos a comenzar en oración pidiéndole al Señor que bendiga este tiempo y que a través de este estudio podamos recibir nuevamente una enseñanza, podamos recibir algo nuevo para nuestras vidas, fortalecernos a través de ella y poder, como dije anteriormente, entender y comprender la grandeza y el amor de Dios hacia nosotros. Vamos a orar pidiéndole al Señor que bendiga este tiempo. Padre, en el nombre de Jesucristo, mi Señor, te damos las gracias por tu maravilloso amor y tu gran misericordia, Señor. Gracias te damos, Padre, por este día que tú nos has regalado de vida, Señor, la oportunidad, Padre, de poder estar aquí nuevamente reunidos a través de este medio para poder llevar adelante tu propósito. Bendice, Señor, este tiempo que tú has apartado, Padre, nos encomendamos en tus manos para que seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas, Padre. Bendice, Señor, a cada una de las personas, Padre, que nos están acompañando en esta tarde, Señor. Bendices, Padre, sus hogares, Señor, sus familias. Gracias por abrirnos las puertas y permitirnos entrar con la palabra del Señor, Padre. Te damos las gracias, Señor, por el ministerio. Como siempre te pedimos, Señor, por nuestros pastores, que tú los bendigas y los llenes con tu Santo Espíritu. También te damos las gracias, Señor, por nuestros hermanos que trabajan detrás de las cámaras y el sonido. Bendícelos. Y gracias nuevamente te damos, Padre, porque tú has tenido este propósito para nuestras vidas y nos has reunido una vez más, Padre. Te pedimos que en el nombre de Jesús, Señor, a través de tu santa palabra, tú puedas revelarnos y mostrarnos nuevamente, Señor, tu grandeza y tu poder, Señor. Te damos las gracias, Padre, por Señor, cada consejo, cada palabra que encontramos escrita en este libro, Señor, que son de ayuda para nuestras vidas. Solo te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a escudriñar esas escrituras, Señor, a inspirarnos en ellas y poder recibir, Señor, de parte de ti, Señor, eso que tú tienes para nosotros en este día, Padre. Ayúdanos a permanecer, a luchar, a seguir adelante, Padre, y que seas tú, Señor,
obrando en nuestros corazones y en nuestra mente. Que tu Santo Espíritu dirija nuestros pasos en esta tarde y nos hable nuevamente, Padre. Te damos las gracias, Señor, por todo y ponemos todo esto en tus manos, Señor. Bendícelo y que tu Santo Espíritu, Señor, sea quien dirija nuestros pasos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Así que nuevamente estamos aquí, como dije, como siempre, agradecidos con nuestro Señor y una vez más reunidos para poder tener este estudio bíblico. Le damos las gracias al Señor porque a través de estos estudios bíblicos es como nos podemos fortalecer, como podemos conocer más su voluntad y acercarnos un poquito más a Él, que esa relación que tenemos con Él se afiance y se acrecente cada día, y solo a través del estudio de la palabra del Señor vamos a lograr eso, porque necesitamos conocerla, necesitamos empaparla en su palabra. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la importancia de las Escrituras, la importancia de lo que aquí tenemos escrito en este libro sagrado, este libro que es nuestra guía, en el cual podemos encontrar tantas riquezas y a través de ella podemos fortalecernos, como dije anteriormente. Sé que para muchas personas, tristemente, esto es solo un libro escrito, pero para aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo y el entendimiento, hemos comprendido y hemos entendido que esta es la verdadera palabra del Señor y que a través de ella podemos encontrar tantas cosas grandes e importantes para nuestra vida. Me pregunto a veces qué sería de nosotros si sin este libro sería imposible poder seguir, porque si no tuviéramos este libro sagrado estaríamos siendo guiados por personas de acuerdo a la voluntad o a lo que ellos quisieran instruirnos, pero al tener este libro sagrado podemos encontrar aquí las riquezas y podemos encontrar tantas enseñanzas, y es como nosotros nos podemos unir cada vez más a nuestro Señor y poder conocer su voluntad. Así que gracias le damos por este libro sagrado, que es el que cada día nos guía y nos ayuda a seguir adelante, en el cual encontramos la solución a cada uno de nuestros problemas. Vamos a comenzar leyendo hoy un capítulo de Romanos. Vamos a ir a Romanos 15:4 y vamos a leer un versículo ahí del capítulo 15 para dar comienzo a esta enseñanza, como dije anteriormente, y ver la importancia de la palabra de Dios y lo que ahí podemos encontrar en ella. Romanos 15:4. Vamos a leer, dice Romanos 15:4, dice así: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Dice Pablo, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Romanos 15:4 es un versículo que debería ser considerado fundamental y básico para el entendimiento, la enseñanza y la aplicación de la palabra del Señor. Este versículo dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza han sido escritas a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Como todos sabemos, la esperanza es la que nos mantiene luchando cada día, nos mantiene con los ojos puestos en nuestro Señor Jesucristo y en esa promesa que nos ha hecho, aferrándonos a ella, porque hemos creído en Él, hemos creído en su sacrificio, y por eso es que nos mantenemos expectantes y con la esperanza de que esas promesas se cumplirán en un día. No sabemos el tiempo, no sabemos la hora, pero sabemos que se van a cumplir. Y esas cosas que se escribieron antes son las que nos fortalecen y nos enseñan a encaminarnos por el lugar correcto. Amén. Pues cuando tomamos estas escrituras, estas cosas que se escribieron anteriormente como un aprendizaje para nuestras vidas, es ahí cuando somos instruidos, como dice ese versículo, en la paciencia, recibimos la consolación que la palabra nos provee y recibimos esa esperanza tan prometedora a la cual nos hemos aferrado. Por eso dije anteriormente que sería de nosotros sin este libro, en el cual encontramos las promesas escritas, encontramos lo que el Señor tiene reservado para nosotros, y como dije anteriormente, eso es lo que nos mantiene con la esperanza, luchando cada día y perseverando, porque sé que no es fácil, sé que nos encontramos en distintas situaciones
y pruebas en las cuales muchas veces dudamos, muchas veces fallamos, muchas veces tropezamos, nos caemos, pero gloria a Dios que tenemos este libro que nos anima a levantarnos y a perseverar y poder seguir adelante. Amén. Aquí habla de las cosas que se escribieron antes de la era del libro de Romanos, podemos entender. Lo que quiere decir es que es antes de la era de los creyentes cristianos. También dice que para nuestra enseñanza se escribieron, así que todo lo que se escribió antes de la era cristiana se escribió para que aprendiésemos de ellas, para que conociéramos a Dios, a su pueblo y su historia con el Dios todopoderoso. No necesariamente para que copiáramos sus tradiciones y sus ritos, ni para que hiciéramos todo lo que ellos hicieron en su tiempo, sino para que aprendiéramos de ellos, tanto de sus aciertos como sus errores. Podemos decir tanto de su obediencia como de su desobediencia, y saber que cada acción tiene sus consecuencias y esas serán las que marcarán nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Amén. Así que la frase, a fin de que nos muestra que el propósito de aprender de las cosas que se escribieron antes es que conozcamos y aprendamos sobre la paciencia y la consolación, para que por medio de ellas consecuentemente podamos tener esperanza. Entonces, como consecuencia de esto, vemos la gran importancia que debe tener la Escritura, la palabra de Dios para nosotros. Debemos de aceptar que ciertamente esto es un manual que nosotros necesitamos y que a través de ella podemos edificar nuestras vidas en una correcta relación con nuestro Padre. Amén. Podemos también darnos cuenta y deducir aquí de que Pablo está hablando sobre las cosas que estaban escritas antes, pero como nosotros sabemos, hoy tenemos estos libros escritos aquí en el Antiguo Testamento. Pablo aquí se estaba refiriendo principalmente a todo eso que se había escrito en el Antiguo Testamento, en el cual encontramos muchas leyes, encontramos muchas cosas escritas, la mayoría para el pueblo de Dios, para los judíos. Pero hoy tenemos este libro completo en el cual encontramos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Más allá de que hoy en día vivamos por la gracia de nuestro Señor, todos debemos de saber que lo que se escribió en el Antiguo Testamento también tiene su importancia. No es que lo vamos a dejar de leer o lo vamos a dejar de estudiar porque ahora vivimos en la gracia y necesitamos aprender lo que nos muestra principalmente en el Nuevo Testamento y conocer la vida de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros. Así que no debemos de dejar de prestarle la importancia que se merece la palabra del Señor en su totalidad. Por eso dije que debemos de nosotros conocer lo importante que son las Escrituras para nosotros. Tenemos otro versículo muy conocido, el cual lo hemos escuchado muchas veces, y es 2 de Timoteo 3, 16, 17, el cual reafirma esto que Pablo dijo aquí en Romanos. Dice 2 de Timoteo 3, 16, 17, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Como dije anteriormente, este es un versículo que lo hemos recibido, lo hemos estudiado muchas veces y nos muestra y sabemos primero y principal que la Escritura, la palabra de Dios es inspirada por Dios y dice que es útil para enseñarnos, para redarguir, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que seamos nosotros preparados para toda buena obra, como dice su palabra. Así que no en vano aquí, en 2 de Timoteo, encontramos estos versículos que reafirman y nos muestran la importancia de la palabra de Dios. Amén. Debemos de saber que este no es un libro que nos acompaña a la iglesia o a los estudios, sino que debemos de darle la utilidad e importancia que se merece, pues en él encontramos las distintas soluciones y consejos para poder corregir y enderezar nuestras vidas, para ser instruidos en la justicia y el amor de Dios. No es solo para que lo conozcamos, sino para poder aplicarlo a nuestras vidas y ser preparados para toda buena obra, como dice su palabra. Amén. Pues debemos de entender que con un mensaje que escuchemos cada domingo difícilmente nuestra vida cambiará.
Y debemos de saber que necesitamos algo más, y eso es el estudio y la meditación de la palabra de Dios. Amén. Lo hemos reafirmado muchas veces y lo hemos compartido, que es tan importante la palabra del Señor para nosotros, pero tristemente lo vemos como nos cuesta llegar a estudiar este libro, nos cuesta meditar en él, nos cuesta encontrar las riquezas que hay en este libro sagrado, y por eso es que muchas veces fracasamos, muchas veces no avanzamos, muchas veces nos mantenemos en un mismo lugar porque queremos alimentarnos con lo que cada domingo nos predica el pastor, por ejemplo, o con lo que escuchamos entre semana o recibimos con un estudio, pero como dije anteriormente, todo eso ayuda, pero no alcanza. Es necesario que nosotros pongamos de nuestra parte y nos dediquemos a meditar en la palabra del Señor, y vamos a ver las grandezas y las riquezas que ahí encontramos en este libro sagrado que el Señor nos ha dejado. Amén. Así que la palabra antes, en Romanos 15:4, quiere decir que cualquier cosa que se haya escrito antes de nuestra era cristiana o escrita de tiempos antiguos es para nuestra enseñanza, para aprender de ello. Veamos ahora lo que la palabra enseñanza significa y lo que para nosotros representa. La palabra enseñanza, de acuerdo con el diccionario, es la acción y el efecto de enseñar, y enseñar significa instruir, doctrinar, amaestrar con reglas o preceptos. De aquí obtenemos que instruir significa enseñar, lo que también es comunicar sistemáticamente ideas, conocimientos o doctrinas. Amén. Entonces, de acuerdo con todo esto, las cosas que se escribieron antes de nuestra era cristiana deben enseñarnos, y de ellas debemos adquirir conocimiento de las cosas escritas, no solo en el pasado cercano, sino también aquellas que se escribieron desde un comienzo, desde un principio. Y por medio de esa enseñanza aprender sobre la paciencia y la consolación, para que como resultado final podamos tener esa esperanza que nos habla la palabra del Señor. Amén. Por ejemplo, tenemos el libro de Éxodo, el cual está lleno de historias y acontecimientos vividos por el pueblo de Dios, que hoy en día nos pueden dejar tantas enseñanzas a nuestras vidas. Hemos tenido el privilegio de estudiar el libro de Éxodo y llenarnos del conocimiento de Dios, y a través de las distintas etapas o procesos de Dios con su pueblo, poder ver y aprender de ese peregrinaje por el desierto, del pueblo de Dios, el cual lo podemos comparar con nuestro peregrinaje diario a través de las distintas circunstancias que se nos presentan, en el cual los desaciertos, errores y fracasos nos van dejando un aprendizaje y nos fortalecen en nuestra relación con Dios. Amén. El ver y aprender de las consecuencias adversas a las cuales fue sometido el pueblo de Dios por no confiar verdaderamente en ese Dios que los había rescatado de la esclavitud y con tanto amor y paciencia los había conducido por el desierto. El saber que por desobediencia tuvieron que deambular 40 años por el desierto como consecuencia de su incredulidad, aunque Dios nunca los abandonó, sí los mantuvo en esa situación para que pudieran aprender a confiar en Él y saber que la desobediencia e incredulidad trae consecuencias adversas a sus vidas. Cuando nos llenamos de ese conocimiento y tomamos provecho de esas enseñanzas, nos fortalecemos en la fe, y eso produce una mayor esperanza y confianza en las Escrituras, porque vemos el motivo por el cual las tenemos ahí escritas, y eso es para nuestro aprendizaje. Amén. Solo puse el ejemplo del libro de Éxodo, pero cada libro del Antiguo Testamento tiene su distinto motivo, su distinta historia, y tiene un motivo por el cual fue escrito. Como dije, en el libro de Éxodo podemos encontrar grandes enseñanzas sobre el pueblo de Dios, sobre lo que Dios hizo por su pueblo escogido, y el gran amor que siempre tuvo hacia ese pueblo. Pero podemos ver y aprender las distintas etapas de ese pueblo cuando fue liberado y fue llevado por el desierto, y de todo lo que sucedió ahí, las veces que desobedecieron a Dios, las veces que Dios mostró sus milagros y su poder, y todo el aprendizaje que ese pueblo pudo haber recibido a través de todo este tiempo. Y lo comparamos con
con nuestra vida cristiana, porque cuando el Señor nos llama o nos liberta, nos saca del pecado, comenzamos todos entusiasmados, pero luego vienen las distintas pruebas, las distintas situaciones en las cuales el Señor nos pone para poder enseñarnos, para poder guiarnos, y muchas veces, tristemente, fracasamos como le sucedió al pueblo de Dios. No estamos libres de fracasar, no estamos libres de caer, de tropezar, pero qué bueno que en cada situación adversa que se nos presente en nuestras vidas podamos sacar una enseñanza, podamos rescatar una enseñanza, porque ese es el propósito del Señor. El Señor muchas veces permite que ciertas cosas sucedan, ciertas cosas adversas sucedan en nuestras vidas para mostrarnos algo, para enseñarnos algo y poder fortalecernos a través de esa relación que se va creando con Él. Entonces, vemos cómo esta palabra escrita anteriormente tiene un sentido, tiene un significado para nuestras vidas, y es principalmente que nosotros podamos aprender de esas cosas y podamos ver, como dije anteriormente, los aciertos y desaciertos y las distintas consecuencias que eso puede traer lo vemos ahí, hacia el pueblo de Dios. Era el pueblo de Dios, era el pueblo escogido, era el pueblo que Él amaba, el pueblo a quien le había prometido llevarlo a esa tierra que ellos necesitaban para vivir una buena vida. Pero vemos cómo igual el Señor tuvo que corregirlos, tuvo que enderezarlos con distintas situaciones en las cuales los tuvo que poner. Así que así va a ser con nuestras vidas, y no debemos de confiarnos en que por las enseñanzas que hemos recibido, la mayoría hemos entendido, comprendido que Dios es amor y que Dios no haría esas cosas. Pero hoy tenemos el libro, este libro del cual estamos hablando, de la Biblia, y vemos cómo Dios también nos tiene que corregir. Dios muchas veces nos tiene que poner en disciplina, muchas veces nos tiene que amonestar, porque es lo que necesitamos para poder aprender. Así que vemos ahí los ejemplos que tenemos en este libro escrito para nuestro bien, para nuestro aprendizaje. Amén. Vayamos un poco más allá y veamos ahora lo que significa la paciencia y la consolación. Amén. De acuerdo al diccionario, paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Actitud del que sabe aguantar las adversidades sin protestar, disposición para esperar con calma las cosas que tardan en llegar. Amén. Eso es lo que significa paciencia. También, de acuerdo al diccionario, la consolación es la acción y el efecto de consolar, proporcionar ayuda a una persona para soportar una pena o un disgusto. Amén. Ahora, ¿por qué quiso Dios que conociéramos de la paciencia y la consolación? Porque Él sabía que en este mundo íbamos a padecer diversas tribulaciones, diversas adversidades y situaciones en nuestras vidas. La paciencia y la consolación a veces son muy difíciles de encontrar juntas en el mundo. Para muchos las tribulaciones abundan, pero la paciencia y la consolación rara vez las encuentran. La Biblia nos muestra muchas veces la una junto a la otra. Esa es la gran razón por la cual es bueno y es importante ser un creyente cristiano. Es bueno y es importante estar en el camino de Dios. Es bueno y es importante haber creído en nuestro Señor Jesucristo, porque como todos vemos y sabemos, nosotros no estamos libres de las tribulaciones, pero el mundo tampoco está libre de las tribulaciones. Muchas veces pensamos que solo nosotros pasamos tribulaciones, pasamos pruebas, pasamos cosas adversas, pero el mundo también las tienes. Y qué bueno que nosotros tenemos la solución a esas tribulaciones, a esas angustias. Tristemente el mundo no la tiene, y por eso muchas veces vemos lo que sucede, personas que se quitan la vida, personas en distintas situaciones, matando a otras personas, agrediendo. Esa es la gran diferencia que nosotros tenemos, de tener al Señor, a Cristo en nuestro corazón, y tenemos la solución a cada uno de los problemas o situaciones que se nos presentan. Por eso siempre animamos a que estudiemos la palabra del Señor, porque ahí es donde encontramos las soluciones, ahí es donde encontramos
los distintos ejemplos que el Señor nos ha dejado para nuestra ayuda, porque tenemos el libro, pero si no lo usamos, si no lo escudriñamos, tristemente no tiene mucho sentido para nuestras vidas. Entonces nosotros como cristianos debemos de escudriñar las Escrituras, debemos de meditar en ella, debemos de estudiarla para poder recibir y poder comprender y entender eso que el Señor nos ha dejado en ese escrito, en ese libro, y poder comprender el valor que tiene para nosotros, para nuestras vidas. Amén. Romanos 5, 1 al 3 dice, Romanos 5, 1 al 3 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Amén. La fe es la que nos hace justos delante de Dios. No hay ninguna acción, ninguna obra que nosotros podamos hacer, y es solo poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos da la paz necesaria, nos hace estar firmes y dispuestos para Dios. O sea, que si queremos ser pacientes, necesitamos vivir en tribulación. No necesariamente debe ser así, pero la tribulación, que en realidad son todo tipo de pruebas o situaciones adversas, sabemos que tampoco es necesariamente mala. Cuando nosotros aprendemos a sacar provecho a esa tribulación, a esa prueba, a esa angustia, nos damos cuenta que la tribulación y la angustia tiene que venir, necesariamente tiene que venir a nuestras vidas. No es que vamos a vivir todo el tiempo en esas situaciones, pero sí van a pasar, porque esas son las que nos produce la paciencia que necesitamos, nos produce tantas cosas en nuestras vidas que de otra forma no la podríamos lograr. Esto no es algo que leemos un libro y lo aprendemos y ya sabemos cómo vivir. El libro es un manual en el cual aprendemos ciertas cosas en las cuales luego tenemos que pasar, rendir la prueba, como quien dice, hacer un examen y hacer la prueba. Entonces, a través de este libro nos fortalecemos, encontramos las enseñanzas, tenemos el conocimiento, pero vamos a tener que pasar por esas situaciones para poder demostrar que verdaderamente estamos en el camino correcto, que verdaderamente hemos entendido lo que el Señor tiene para nosotros, que verdaderamente hemos entendido el propósito de una prueba, de una aflicción, de una tribulación. Amén. Otros versículos son 2 de Corintios 1, 2 al 7. 2 de Corintios 1, 2 al 7 dice así. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que somos nosotros consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Amén. Lo dije anteriormente, y aquí la palabra del Señor lo está comprobando, lo importante que es conocer la Escritura, lo importante es saber, ver, conocer lo que tenemos escrito aquí. Como dije anteriormente, tenemos tanta riqueza que tristemente no nos damos cuenta, y muchas veces estamos afligidos, muchas veces estamos en tribulaciones, en prueba, y no recibimos esa consolación que la palabra del Señor nos promete, no recibimos esa ayuda, porque tristemente no buscamos en el lugar correcto. Cuando nosotros
leemos estas palabras y las estudiamos y las tomamos como propias, podemos ver que no hay nada que nos pueda faltar a nosotros. Tenemos todo lo necesario. El Señor ha provisto de tantas cosas para nosotros que es imposible poder enumerarlas a todas, pero tenemos tantos versículos que hablan y demuestran el amor de Dios hacia nosotros, hacia nuestras vidas. Hoy en día tenemos estas palabras escritas en este libro que los cristianos de esa época no poseían. Podemos decir que hoy en día tenemos más consejos y ayuda necesaria, pues para eso fueron escritos estos libros, los cuales nos amonestan, nos reprenden, nos guían, nos enseñan y nos fortalecen en nuestro diario vivir. No sé cuántos en realidad le sacan el provecho que se debe a la palabra de Dios, pero son innumerables, como dije anteriormente, las riquezas que aquí abundan. Va a depender de cada uno de nosotros el poder recibirlas, el poder entenderlas, el poder comprenderlas y el poder aplicarlas a nuestras vidas. Es necesario que lo hagamos. El versículo 5, donde menciona que de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, no se refiere a que nosotros tenemos que padecer exactamente lo que Él padeció, sino a que Él, siendo un hombre como nosotros, padeció todo tipo de aflicciones, todo tipo de situaciones adversas, de depresiones, pero Él nunca pecó, Él nunca falló, Él nunca murmuró de Dios, sino que Él siempre estuvo sometido a la voluntad de Dios. Y ese es el gran ejemplo que tenemos. El Señor Jesucristo, siendo Dios, se despojó de toda esa gloria y vino y nació en esta tierra como un hombre y vivió como un hombre y padeció lo que nosotros podemos llegar a padecer. Algún día no vamos a llegar a padecer lo que Él padeció, pero nos vamos a encontrar muchas veces en situaciones adversas, situaciones por las cuales Él pasó, y Él siempre tenía una solución, podemos decir, a cada problema, a cada situación que se le presentaba. Amén. Así que mientras padecemos abundantes tribulaciones como Cristo padeció, el Dios de toda consolación, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos consuela para que podamos nosotros también consolar a los que también se encuentran en tribulación. Y si nuestras tribulaciones o presiones son abundantes y excesivas, así también será nuestra consolación abundante y en exceso. Amén. Como dije anteriormente, cada situación adversa tiene un propósito en nuestras vidas. Como vemos aquí, nosotros padecemos tribulaciones, somos consolados para que podamos ayudar a otras personas que están pasando por esas situaciones que nosotros hemos pasado, y como dije anteriormente, no tienen la solución, aún no han encontrado la solución en la palabra de Dios, aún quizás no le han prestado el interés que se merece a la palabra del Señor, pero ese es el propósito que el Señor tiene en nuestras vidas, que nosotros podamos ser de ayuda para aquellos que están necesitados, aquellos que por distintas situaciones, sea la situación que sea, aún no han recibido esta palabra, aún no han recibido estas enseñanzas y no tienen las mismas riquezas, o sea, no han recibido esas riquezas que nosotros hemos recibido. Así que cuando Dios nos provee de esto y nos da la sabiduría y el entendimiento para poder buscar de Él de la forma que Él se lo merece, de la forma que Él desea, y nos alimentamos y nos fortalecemos, no solo es para nuestro bien, sino que es para el bien de los demás, para que podamos ayudar a aquellas personas que se encuentran en distintas situaciones adversas o pruebas y no tienen aún una solución, o no han encontrado el propósito que el Señor tiene para ellos. Amén. Santiago 1, 2 y 3, dice Santiago 1, 2 al 3, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Estas puestas a prueba o pruebas de nuestra fe no se deben a que Dios nos está tentando. La misma Biblia dice que Dios no tienta ni puede ser tentado. Todo eso es causado por las adversidades del mundo,
al igual que todas las cosas que Pablo padeció, básicamente la tribulación y las tentaciones del mundo, son lo que pone a prueba a todo creyente cristiano, y eso es lo que produce paciencia, y la paciencia nos hace completo para que no nos falte nada. Amén. Entonces, como lo hemos resaltado, tenemos aquí las promesas de Dios, tenemos las soluciones a nuestras situaciones, pero como dije anteriormente, vamos a tener que pasar por esas situaciones para poder vivirlas y para poder comprender y para poder entender y para poder recibir esa paciencia que tanto necesitamos, esa sabiduría que tanto necesitamos, esa enseñanza, ese aprendizaje que tanto necesitamos. Como dije anteriormente y muchas veces lo resaltamos, esto no es algo que nosotros lo aprendemos y ya está, esto es algo que tenemos que vivirlo. De una forma o de otra nos va a tocar siempre estar en una situación u otra. Como dije anteriormente, va a haber situaciones que no van a ser más agradables, va a haber situaciones que van a ser más desagradables, pero todas las pone Dios con un propósito para nuestras vidas, y es el fortalecernos, el hacer que crezcamos más como mejores personas, que nos aferremos más a Él, que nos unamos más a Él y que podamos buscar a través de la palabra de Dios las soluciones a nuestras circunstancias. Muchas veces no nos damos cuenta lo bendecido que somos, muchas veces no le prestamos la atención debida a estos estudios bíblicos que hacemos, por ejemplo, los días miércoles, a los estudios que hacen las hermanas los días martes, los días jueves, porque no tenemos tiempo, porque muchas veces estamos cansados, porque muchas veces creemos que no necesitamos, pero todo es importante. Nunca sabemos lo que el Señor nos puede mostrar, lo que nos puede enseñar a través de un estudio. Y es así como nosotros crecemos. No hay otra forma de poder crecer, no hay otra forma de poder recibir la enseñanza, la sabiduría que necesitamos. Todo viene a través del estudio y de la palabra de Dios y de la meditación en ella, y a través de lo que estemos pasando o viviendo es lo que el Señor nos va a mostrar, o es a donde el Señor nos va a llevar, o la enseñanza que nos va a dar. En este estudio hemos traído varios versículos para que podamos ver y entender la grandeza y la riqueza que tenemos en este libro sagrado. No es algo que nosotros estemos inventando, sino que lo tenemos aquí escrito y lo tenemos al alcance de cada uno de nosotros. Y todos tenemos la misma posibilidad, como lo hemos dicho siempre. Quizás uno se esfuerzan un poco más, otros se esfuerzan un poco menos, pero la posibilidad es igual para todos. Amén. Santiago 1:4 al 8. Santiago 1:4 al 8 dice así: Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. La frase, para que seáis perfectos y cabales, significa que seamos completos en absolutamente todo, sin que nos falte nada. El versículo 5 menciona la sabiduría. El diccionario dice que la sabiduría es el grado más alto de conocimiento, según la sabiduría del mundo. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, sabiduría es saber cómo aplicar el conocimiento que adquirimos por medio de la enseñanza. Y si no sabemos qué hacer con el conocimiento que adquirimos mediante nuestro aprendizaje, de esas cosas que se escribieron antes, debemos pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría, pero pedírsela con fe, sin titubear, completamente confiados de que Dios es poderoso y fiel para darnos todo lo que nos ha prometido. Amén. Debemos de tener la fe, debemos de tener la confianza para creer en que lo que encontramos escrito aquí
es fiel y es verdadero. El Señor no puede mentir, y si el Señor nos confirma o nos envía a través de la palabra ciertas enseñanzas, ciertas cosas que nos fortalecen, debemos de tomarla porque es así, es verdadero. Cuando leemos detenidamente estos versículos de Santiago 4 al 8, vemos lo importante, como dije anteriormente, que es tener la palabra del Señor en nuestros corazones. Dice el 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Entonces, no tenemos excusas para presentarle al Señor, porque como dije anteriormente, el Señor ha dejado escrita aquí el manual, podemos decir, que nosotros necesitamos para poder fortalecernos cada día, para poder ser guiados por su palabra, para poder recibir el aprendizaje necesario, la enseñanza necesaria, el consejo que necesitamos, la corrección, todo lo que el Señor hace por nosotros, por nuestra vida, la disciplina que necesitamos, todo lo encontramos aquí, pero tristemente cuesta poder aplicarlo en nuestras vidas, cuesta ponerlo por práctica, porque lo hemos dicho muchas veces, vivimos en un mundo en el cual nos tiene tan entretenido con ciertas cosas que están pasando, o ciertas cosas que estamos viviendo, a las cuales tristemente le estamos prestando más importancia que a las cosas de Dios, aunque muchas veces lo confesemos, aunque muchas veces lo digamos, nuestras acciones están mostrando cosas diferentes, porque vemos lo que están viviendo las iglesias en estos tiempos, en los cuales la gente se ha apartado por ciertas situaciones o ciertas cosas que han sucedido, y han dejado de confiar en Dios, teniendo el conocimiento de la palabra del Señor, teniendo la enseñanza, teniendo el aprendizaje que el Señor les había dado. Es como que se han olvidado, se han dejado arrastrar por las cosas del mundo, y tristemente estamos perdiendo el tiempo, no estamos aprovechando el tiempo que el Señor nos ha dado para lo que Él lo ha dado o lo ha puesto. Amén. Dice segunda de Pedro 1, 2 al 8. Segunda de Pedro 1, 2 al 8 dice así: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, y vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Debemos de meditar realmente en estas palabras, en estos versículos, y poder recibir la grandeza que hay ahí, recibir el poder, recibir la riqueza que hay en estas palabras. La paciencia juega un papel muy importante para que podamos tener dominio propio. Este dominio propio es traducido de la palabra griega que significa templanza, y la templanza es un fruto del Espíritu, y tanto la templanza como el dominio propio implican autocontrol, disciplina, y la paciencia nos ayuda a desarrollar una mente disciplinada. Entonces, para ese conocimiento adquirido por nuestro entendimiento de las cosas que nos enseñan, lo que se escribió antes de nuestra era cristiana, necesitamos poner diligencia, o sea, hacer todo lo posible
para añadir a nuestra creencia virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y el amor de Dios en la mente renovada. En práctica debemos de ponerlo. Según esto, en la palabra de Dios el conocimiento solo no es suficiente. Tenemos que agregar todos los ingredientes y saber que la paciencia es uno de los más importantes. Cuando combinamos todos los ingredientes antes mencionados y los aplicamos a nuestro andar, el aprendizaje de las cosas que se escribieron antes de nuestra era cristianas nos harán tener fruto. Amén. Entonces, ese es el gran propósito de nuestro Señor, que podamos ver, que podamos entender que todo lo que está escrito aquí tiene un propósito para nuestras vidas. No es algo que se escribió porque se quería formar un libro, porque se quería rellenar ciertas hojas, sino que cada hoja, cada versículo, cada capítulo que encontramos aquí tiene un propósito y debemos de tomarlo como tal. Nunca debemos de pasar por alto o dejar de prestarle importancia a ciertas partes de la Biblia porque creemos que no la necesitamos. Como dije anteriormente, podemos pensar en el Antiguo Testamento y podemos pensar y ver que quizás nosotros no vamos a nunca vivir como vivía esa gente, porque hoy vivimos en un mundo en el cual tenemos muchas más comodidades, la vida es toda más fácil, tenemos ciertos adelantos o avances que el hombre ha llevado a cabo, todo dado por la grandeza y la sabiduría que Dios le ha dado. Y muchas veces podemos pasar por alto y podemos decir que no vamos a necesitar esa parte de la Biblia o esos libros, porque nunca vamos a llegar a estar en una situación de esa, pero cuando lo comparamos con nuestro diario vivir, cuando lo comparamos con nuestro peregrinaje diario, cuando lo comparamos con nuestras situaciones y las adversidades que se nos presentan, podemos ahí nosotros ver y entender el propósito que la palabra del Señor escrita anteriormente tiene para nuestras vidas. Como lo dije anteriormente, hoy en día tenemos el propósito de tener el privilegio de tener este libro entero y completo a nuestra disposición para poder aprender tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Hoy en día sé que nos basamos más en las enseñanzas del Nuevo Testamento porque ahí es cuando se predica a Jesucristo crucificado para el perdón de los pecados. Ahí es cuando se enseña el propósito que tenía Dios en enviar a su Hijo Jesús a esta tierra y morir por nosotros, por nuestros pecados. Y ahí encontramos todas las enseñanzas que principalmente Pablo nos dejó escrita, Pedro, Juan, tenemos tantas personas que escribieron este Nuevo Testamento y vemos la riqueza que puede tener las enseñanzas, los consejos que podemos encontrar, pero no debemos dejar de prestar atención a todo el libro entero, porque a través de él vamos a encontrar distintas ayudas, distintos consejos que el Señor nos da. Como dije anteriormente, debemos de entender que nosotros vivimos espiritualmente, no vivimos de acuerdo a lo que vemos o lo que podemos tocar, sino que vivimos por fe. Y este libro debemos de tomarlo de esa forma espiritualmente y poder ver poder encontrar en él las riquezas que tenemos. Amén. Ya que leímos lo que la paciencia y la consolación significan y representan en nuestro andar cristiano, podemos quizás entender un poco más lo importante que es entender lo que Romanos 15:4 realmente expresa. Lo que se escribió antes no es necesariamente escrito para la iglesia de Dios. El Antiguo Testamento y los Evangelios en sus mayorías están escritos y dirigidos al pueblo judío. Jesús fue enviado a su pueblo y cuando su gente lo rechazó, Dios abrió las puertas de su voluntad y su palabra a los gentiles, que eran todos los pueblos de la tierra que no eran judíos. Amén. Entiendo que hay leyes y principios establecidos en las cosas que antes se escribieron que aplican
que aplican a todo ser humano, crea o no en Dios. Pero nosotros los creyentes cristianos de la Iglesia de Dios no debemos sujetarnos a las tradiciones, ritos y costumbres que el pueblo judío aún practica. Como creyentes cristianos renacidos del Espíritu de Dios, las epístolas a la Iglesia desde el libro de Romanos hasta Tesalonicense es lo que está expresamente dirigido a todo creyente cristiano. Y así como esas cosas que antes se escribieron nos enseñan acerca de la paciencia y la consolación, los libros de Timoteo hasta Judas también lo hacen y además nos enseñan sobre liderazgos y muchas otras cosas más. Los libros de Santiago y Pedro ya nos enseñaron cómo no caer en condenación alguna. También aprendimos que Dios quiere que conozcamos la verdad y la verdad es que Jesucristo regresará pronto. Dios quiere que comprendamos que todo lo que se escribió previamente conozcamos y tengamos paciencia, esa resistencia constante de continua espera con alegría, porque prometió que nos consolará abundantemente en nuestras diversas tribulaciones, opresiones, a través de la exhortación y una súplica amorosa para que podamos tener esperanza. Esa anticipación expectante de lo que sucederá, pero no está disponible aún. La esperanza de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien nos ha salvado ya de la ira venidera, porque nada ni nadie podrá evitar que regrese por nosotros. Amén. Esta es la gran promesa que nosotros tenemos escrita y es la que nos mantiene fortalecidos cada día y luchando, creyendo en que el Señor Jesucristo regresará pronto por su iglesia y debemos de mantenernos preparados, debemos de mantenernos alerta las 24 horas del día, siempre buscando agradar a nuestro Señor, siempre buscando hacer la voluntad de Él y no dejar que las situaciones de este mundo que nos rodean nos desvíen y nos mantengan entretenidos en cosas que no son provechosas. Amén. Vamos a leer Romanos 15, 5 al 7. Dice, Romanos 15, 5 al 7 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por tanto recibidos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Amén. Entonces, tenemos estas palabras, estos versículos que hoy hemos estudiado y como dije anteriormente, lo principal de todo esto es saber que las cosas que se escribieron anteriormente en este libro y lo que tenemos ahora escrito es para nuestro provecho, es para nuestra enseñanza y ese es el gran propósito de Dios, que en este libro podamos encontrar la solución a nuestros problemas, a nuestras situaciones adversas, que en este libro podamos encontrar los consejos que necesitamos cuando nos encontramos en distintos problemas o situaciones, ya sean problemas de matrimonio, problemas con nuestros hijos, ya sea problemas en el trabajo, ya sea problemas financieros. Créanme que en este libro hay una solución para cada uno de esos problemas. Dios no lo ha pasado por alto, porque Dios sabe que tenemos que vivir en este mundo en el cual estamos rodeados de muchas situaciones adversas, muchas situaciones que tristemente nos están siempre tratando de sacar del camino, nos están siempre tratando de desviar del propósito de Dios. Debemos de saber y conocer que es verdad que tenemos el príncipe de este mundo, que es el Satanás, quien está luchando por nuestra alma y está tratando de desviarnos, está tratando de que nosotros pierdamos la atención y que dejemos ese compromiso que hemos hecho con el Señor o esa promesa que hemos hecho de ponerlo como nuestro Señor y de ser fiel cada día y de buscarlo cada día más. Entonces debemos de poner de nuestra parte, debemos de esforzarnos y debemos de perseverar cada día porque de otra forma no lo vamos a lograr. Debemos de entender realmente la importancia que este libro tiene para nuestras vidas. Como dije anteriormente, este no es un libro el cual lo traemos los domingos a la iglesia, lo traemos a un estudio y después queda ahí tirado en nuestro hogar. Es un libro el cual lo debemos de abrir todos los días
y aunque sea leer un versículo, 2 versículos, 5 versículos y poder meditar en ellos y poder recibir esa enseñanza que el Señor tiene, porque si no, no tiene ningún propósito para nuestras vidas tenerlo en nuestras manos y no sacarle el provecho que el Señor desea que nosotros le saquemos. Este libro tiene que ser la principal guía para nuestras vidas, tiene que ser el lugar donde nosotros consultemos para encontrar las soluciones a nuestros problemas y no buscarlas afuera, no buscarlas en el mundo, sino aquí en este libro están las situaciones. Así que los animamos a cada uno de ustedes a que verdaderamente se enfoquen en el propósito de Dios y que podamos recibir que verdaderamente este libro es importante para nosotros. Todas las cosas escritas aquí tienen un propósito, como lo dije anteriormente, pero depende de nosotros de que le demos la importancia necesaria. Espero que en este estudio, a través de estos varios versículos que compartimos en el día de hoy, podamos ver que verdaderamente aquí están las riquezas que necesitamos y no es un libro que solo compartimos ciertas cosas para hacer un estudio, sino que verdaderamente ahí están las riquezas, que cada uno de nosotros podamos aprovecharlas y podamos aferrarlas en nuestro corazón, ponerlas en nuestro corazón y podamos a través de ellas fortalecernos cada día, porque como dije anteriormente, realmente lo necesitamos. Estamos viviendo tiempos muy difíciles en los cuales cada día se acrecenta más la maldad, cada día se acrecenta más el desamor, el odio, la venganza, y son cosas que tristemente están destruyendo a las personas. Es tiempo de nosotros buscar verdaderamente en el Señor, recibir las enseñanzas y a través de esas enseñanzas que hemos recibido poder ser ayuda para aquellos que aún no tienen ese privilegio que tenemos nosotros de que el Señor nos ha llamado, nos ha cambiado, nos ha transformado, nos ha prometido la salvación, la vida eterna y hoy estamos aferrados, luchando por ello. Sé que no va a ser fácil, pero debemos de poner cada uno de nuestro esfuerzo y perseverar, y lo que está escrito aquí se va a cumplir algún día, así que debemos de tener la confianza necesaria para poder creer en esas promesas. Amén. Así que como siempre, gracias a cada uno de ustedes que estuvo ahí acompañándonos y como siempre esperamos que este estudio no haya sido un estudio más, sino que a través de él hayamos podido recibir, aunque sea una palabra, aunque sea una enseñanza que nos dé el aliento necesario, porque ese es el gran propósito que el Señor tiene con estos estudios. No es solo para mantenernos entretenidos, sino que para que podamos aprender y podamos crecer cada día. Amén. Así que gracias a cada uno, como siempre, mis hermanos que han estado ahí, y vamos a orar para pedir al Señor que ese propósito que Él tiene se cumpla en nuestras vidas y que este tiempo no sabemos que no ha sido un tiempo perdido, sino que ha sido un tiempo aprovechado. Muchas veces quizás en el momento no vamos a ver el resultado, pero créanme que un día, una semana, un mes y el resultado lo vamos a poder ver y apreciar. Amén. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, mi Señor, gracias te damos, Padre, por ese amor, Señor, maravilloso, Padre. Gracias, Señor, te damos por ese amor, Padre, que tú has derramado sobre nuestras vidas, mostrándonos, Señor, lo grande y lo poderoso que tú eres. Gracias te damos, Padre, por este libro sagrado, Señor, que tú nos has dejado escrito, Padre, en el cual nos podemos inspirar cada día, en el cual podemos recibir los consejos, las enseñanzas y, ¿por qué no?, esas exhortaciones o esas reprensiones que tú nos has dejado escritas para poder, Señor, ayudarnos a enderezar nuestras vidas, Padre. Que este libro sagrado, Señor, sea un libro de estudio, Señor, y inspiración para nuestras vidas, Padre. Ayúdanos, Señor, a buscar cada día más y más de ti, Señor, a entregarnos más y más a ti, Padre, y poder escudriñar tu palabra, Señor, con esa necesidad, con ese propósito que tú tienes, Padre. No permita, Señor, que nos desviemos de tu voluntad, Padre, mantenernos fortalecidos y que a través de estos estudios, estas enseñanzas, podamos, Señor, fortalecernos y podamos recibir, Señor, algo nuevo para nuestras vidas, Señor. Estamos necesitados, Padre, de tu presencia, de tu amor, estamos necesitados
de tu Santo Espíritu, Padre. Así que te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos llenes con tu poder, Señor, que tú nos llenes con tu palabra, con tu sabiduría, Señor, y nos des, Padre, los consejos necesarios para poder seguir adelante, Padre. Ayúdanos a permanecer, ayúdanos, Padre, a que cada día, Señor, podamos estar más cerca de ti, más entregados a ti, y que cada día, Señor, podamos recibir algo nuevo, Padre, de este libro, de esta palabra, Señor. Gracias te damos, Padre, por cada uno de los que hemos estado reunidos, Señor. Gracias, Padre, por aquellos que nos han acompañado de sus hogares. Bendícelos y llénalos con tu amor. Gracias te damos, Señor, nuevamente por el ministerio. Gracias por este lugar, Señor, que tú nos has concedido. Gracias por nuestros hermanos que trabajan detrás de las cámaras y el sonido. Y como siempre, Padre, te damos las gracias por nuestros pastores. Y solo te pedimos, Padre, que tú les sigas dando sabiduría, entendimiento, Padre, para que podamos guiarnos, para que puedan guiarnos, Señor, por ese camino que tú deseas, Padre. Ayúdanos, Señor, y fortalécenos, Padre. Gracias te damos, Señor, por tu Hijo Jesucristo, por el sacrificio que Él hizo por nosotros. Gracias te damos, Padre, por nuestras familias, nuestros seres queridos que están a la distancia, Señor, donde se encuentren. Bendícelos y llénalos con tu amor. Gracias te damos, Padre, porque tenemos un lugar, Señor, para descansar. Gracias te damos, Padre, porque hemos tenido alimento, Señor. Gracias por el trabajo, por la salud y por todo lo que tú has provisto para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, guíanos y fortalécenos, Padre, que tu Santo Espíritu, Señor, esté de continuo presente en nuestra mente, Señor, en nuestro corazón, y que podamos, Señor, recibir esa enseñanza que tú tienes para nuestras vidas. Gracias te damos, Padre, por todo, y en tus manos nos encomendamos. Bendito sea, Señor. Gracias te damos por este tiempo. En el nombre de Jesús ponemos todo esto en tus manos, Señor. Gracias, Padre, por cada necesidad, por cada prueba, por cada aflicción en la cual tú nos has puesto, Padre. Ayúdanos a permanecer fieles, Señor, y constantes, Padre. Ponemos delante de ti, Señor, cada necesidad que haya, cada situación adversa, Señor, de mis hermanos, Padre, porque sabemos, creemos y confiamos, Padre, que tú tienes el control de todo, Padre. Te damos las gracias, Señor, por ese amor, Señor. Gracias, Padre, por todo en el nombre de Jesús. Ponemos todo esto en tus manos, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Así que una vez más, gracias a ustedes que estuvieron ahí. Gracias le damos a nuestro Señor que nos dio este tiempo para poder compartir la palabra, y una vez más agradecido con cada uno de ustedes que estuvo ahí, agradecido con nuestro Señor que nos dio este día de vida, y como siempre pedimos al Señor que no desaprovechemos el tiempo, que podamos aprovecharnos de la mejor manera. Solo el Señor puede darnos esa sabiduría que necesitamos. Así que gracias a mis hermanos, gracias a aquellos que siempre están ayudando al ministerio de una forma u otra. Así que, si el Señor lo permite, nos veremos el próximo domingo. Gracias a todos, que el Señor los bendiga. Amén y amén.